Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, especialmente por los hermanos que pasaron las aguas bautismales ayer. Para mí ese es un evento que no se me olvida. Fíjense. Yo no sé si a ustedes se les olvidó cuando lo bautizaron, para mí no. A mí me bautizaron en Atecozol, el día 5 de abril de 1981. 5 de abril de 1981 me bautizaron. Y recuerdo que me tocó, así como ellos, igual nervio que ellos. Pero lo tremendo fue que recién había terminado, me dijo el pastor, mañana le toca predicar a usted. Ay, hermano, casi no dormí esa noche. Pero sí prediqué el siguiente día, siguiente domingo, y desde entonces hasta aquí predicando. Hoy predico menos, pero antes, y un hilo todos los días, todos los días. Entonces, y van a creer, no estaba muy enterado de este evento, pero cuando el hermano pastor anunció que, por cierto, por cuestiones especiales me tuve que ir el domingo pasado antes de que terminara el culto, y no sabía yo que me habían dejado el mensaje. Pero de Estados Unidos me llamaron y me dijeron, el domingo le toca predicar. Ah, sí, le dije, pero yo realmente no sabía, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y usted se va a dar cuenta hoy cómo es el Señor de bueno. Así que bienvenidos todos. Y quisiera preguntar, ¿habrán personas que nos visitan por primera vez esta tarde? ¿Habrán aquí algunos hermanos? Hay personas que nos visitan. ¿Ah? Bienvenidos. Los voy a ver más. ¿Por primera vez nos visitan? Qué bueno. Ahí están, pónganse de pie para que los vean. Qué bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta? No, de verdad, ¿cuántos dan gloria a Dios esta tarde? Bienvenidos, hermanos. Están en su casa y seguramente el Señor los va a fortalecer. Quisiera también mandar un saludo hasta allá, Pearland, en Houston. Y un saludo especial a mi querido hermano Alfredo Salazar, su esposa Joely y Victoria. Pero especialmente quiero mandar un saludo a los hermanos que en este momento están en su casa. Según me dijo el hermano, iban a ser quizás unos 12 o 15 y me llama mucho la atención cómo se puede empezar una iglesia en una casa. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, en algunos casos dice, saluden al hermano tal y a la iglesia que está en su casa. O sea que este hermano, él invitó para hoy un grupo de hermanos que querían pues escuchar el mensaje de esta tarde y espero que el Señor les bendiga mucho hasta allá. Así que quieren mandar un saludo a los hermanos que están allá en Houston, Texas. Que oigan los hermanos, vamos a ver. Para que los hermanos oigan que también aquí hay evangélicos que perseveramos. Bien, Dios les bendiga, cumplir con el propósito de Dios. Cuando el hermano me dijo, empecé a pensar, ¿de qué debo predicar el domingo? ¿De qué? Y el Señor de repente empezó a tratar conmigo para que yo, y viera cómo me costó, hermano, no fue fácil. Todavía habían pasado 4 días de esta semana y no lograba. Yo tenía la idea, ¿verdad? Pero lograr concretarla y formar, yo normalmente no hago bosquejos ni nada de eso, sino que uso el sistema de ir versículo por versículo e ir predicando y tal vez por la falta de preparación que tengo en estas áreas, pero ha funcionado por tantos años. Entonces,
hoy, sigue, no crea que tengo tantos apuntes. Si usted me dijera, hermano, déme el bosquejo de ese mensaje, si yo le diera lo que tengo, no lo va a entender. Porque es algo que el Señor me ha venido revelando y creo, con la ayuda de Dios, que nos va a bendecir el Señor esta tarde. Yo creo. A mí me ha bendecido mucho. Y el tema que vamos a desarrollar lleva por título Transformación que el Señor Jesús hace a los llamados. ¿No cree que es un mensaje que se adapta bien a los recién bautizados? Transformación que el Señor Jesús hace a los llamados. Es el tema que quiero desarrollarle. Y para eso quiero que busquen en San Mateo capítulo 22, verso 14. Como el texto que aprendimos hoy en la escuela dominical era bien cortito, así es de cortito este texto que vamos a ver en esta tarde como base de lo que vamos a predicar. Así como están. Leemos el texto. Está facilísimo, solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Lo leemos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quieren leerlo conmigo, pero así con voz fuerte? 22, 14 de San Mateo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Solo eso. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de que en este día, domingo, primer día de la semana, último día del mes de febrero ya, nos permite que nos reunamos para adorarte, para bendecirte, para experimentar las vivencias cristianas. Hemos visto este grupo de jóvenes hermanitos que se bautizaron ayer y que hoy ingresan ya a las filas para ser miembros de la congregación de la iglesia Damasco, que tú has comprado con el poder de tu sangre. Aquí están mis hermanitos, oramos por ellos, que los bendiga. También hay varios hermanos que nos visitan por primera vez. Quiero orar por ellos para pedirte que los bendiga y que tú puedas satisfacer sus necesidades espirituales a través del consejo de tu palabra. También quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, no solo por ellos, sino por sus familias, que tú los bendigas, que los fortalezcas, que los defiendas, que tú hagas la campe alrededor de ellos y los defiendas, Señor, y que el enemigo no le permita jamás hacerles daño. También quiero orar por los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Tú sabes que hay muchos en diferentes partes, no solo de América Latina, sino que de Europa y aún de Asia, que estas señales llegan y se pueden nutrir con la palabra. Oro para pedirte que les ayude, Señor, que cualquier duda que tengan, Señor, que a través de la palabra predicada en esta tarde, tú puedas actuar en ellos y en favor de ellos y en ellos. Los entrego en tus manos, pero quiero entregarme también yo como tu siervo, pedirte, amado Espíritu Santo, que me hagas tu siervo y que me uses como un instrumento para que tú llegues, Señor, a bendecir a mis hermanos. Yo nada puedo hacer por mis hermanos, pero tú todo lo puedes hacer si tú llegas a través de mi vida para que lo que ellos necesitan en este momento, tú se los concedas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Bien? ¿Estamos listos? Estamos listos, bien. Hay dos palabras, hermano, claves, como ven el tema, ¿verdad? La transformación que el Señor Jesús hace a los llamados, a los llamados. Si ustedes ven, porque hay gente que les da miedo cuando se habla de la
predestinación, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito dentro de un ratito, y empiezan a pensar cuestiones negativas, pero realmente no es así. Dios realmente, el llamado es abierto, es universal, Dios llama. La mejor muestra de amor que Dios tiene para el mundo es haber dado a su Hijo, para que Él muriera en la cruz y se cerrara el abismo que había entre Dios y el hombre. Vino, como quien dice el Señor Jesús, a hacer un puente mediante el cual el hombre pudiera pasar y llegar otra vez a la comunión con Dios. Entonces, ¿y quién no sabe San Juan 3:16, verdad? La mayoría de los que empezamos ya, los primeros textos que nos enseñan es ese, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Allí la predestinación queda fuera, hermano. ¿Para qué vino? Para salvar al mundo. Pero ¿cuál es digamos, la condición que el pecador debe de cumplir para que vuelva a pasar a la comunión con Dios? Que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando lo recibe, inmediatamente Dios le hace una transformación y le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, dice que, y eso lo saben ustedes, en el jardín del Edén se rompió la relación de intimidad que Dios tenía con el ser humano, con Adán y Eva. Ellos desobedecieron. A ese acto se le llama transgresión. O sea, es un pecado un poco más allá de lo normal, la transgresión. La transgresión es desobediencia a un mandato dado. Ya Dios había dado el mandato y ellos lo tuvieron en poco y desobedecieron. Ahí se rompió la relación. Y ahí pasaron todas las dispensaciones, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley. Cuando Jesucristo resucita, empieza otra dispensación que es la gracia. Entonces, en la dispensación de la gracia, el llamado es universal. Porque en la ley era específicamente para el pueblo de Israel. La gracia no, abarcó todo, todo. Y toda persona que escucha el llamado y recibe a Jesucristo, viene a ser como una obra de arte en manos del Señor. Y Él va trabajando en él. Hay en algunos que se ve rápidamente la transformación y en otros no. Como que si al Señor le costara mucho, no que le cueste a Él, el problema es la resistencia que uno pone para que el Señor pueda hacer esa obra en uno. Entonces usted ve en ese texto que leímos de San Mateo 22:14, hay dos palabras muy especiales, llamados y escogidos. Pero fíjese bien, cuando dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjese bien, si usted ve, allí no hay, antes de la palabra llamados ni escogidos, no hay un pronombre personal. Muchos llamados y pocos escogidos. Si usted ve, es una invitación general. Que quiera, muchos los llamados y pocos los escogidos. Ahí este sí, este no, este sí, no. La puerta está abierta. Abierta está la puerta. Dios abrió la puerta. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? La cerramos, pues.
cerramos la puerta. Y Dios la abrió, pues. Y uno la cierra. Y la mejor muestra está en lo que dice Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué quiere decir? Que el Señor está afuera. Él quiere entrar. Dice, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cómo se le llama eso? Comunión. ¿Entiende? Yo quiero que esta tarde entendamos todos. Pues yo he pasado por todas estas transformaciones. No le voy a decir que a través de los años hay épocas en que uno entra en periodos como de frialdad, ¿verdad? Que como que si tiene, que se decae uno, ¿verdad? Pero a Dios eso no le gusta. Porque ¿qué pasa cuando uno se enfría? Está perdiendo el primer amor. ¿Y le agrada a Dios que uno pierda el primer amor? No. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice ahí en las cartas, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. Y eso viene ese pecado, por supuesto, ¿verdad? Entonces dice, arrepiéntete y vuelve otra vez. Para que el proceso de transformación siga. Entonces, llamado, hermano, usted entiende lo que es llamado y escogido tal vez. Veamos el ejemplo que lo vamos a ver dentro de unos minutitos. El llamado, Dios habla y normalmente le habla al corazón. Yo ya les he contado a los hermanos aquí que a mí en Aguachapán nadie me habló del evangelio, nadie. A pesar que tenía un hermano pastor, y había veces me iba a pasar la Semana Santa con él, y en lugar de llevarme a la iglesia, nos íbamos de cacería al campo. Yo pasaba toda la semana. Nunca estaba con ellos. No me hablaba él del evangelio. A saber por qué, pero no me hablaba. Y pasando el tiempo, empezó una vez el Señor a hablar a mi corazón. No siendo evangélico, no conociendo nada. Aunque yo pasé muchos años con los curas. Yo estuve 9 años con los curas. Yo sé perfectamente toda la doctrina católica. Yo sé todos los dogmas de fe que tienen. Yo sé todo eso, lo sé. Porque estudié por 9 años en colegios católicos. Entonces yo sé positivamente eso. Cuando tenía 3 años, me dejó a mi papá y 3 años en el colegio Josefino y ahí empezó mi vida, ya por decir católica. Pero a mí, desde la confesión misma, puras mentiras le decía al padre. Desde el momento de confesión ya estaba pecando, porque no decía la verdad. A saber cuántos de ustedes le decían la verdad cuando iba, o cuántos mentían igual que yo. La tilé un mentirosazo y medio. Pero esa es la verdad, ¿no? Pero allá cuando el Señor me atrajo, y fíjese que a mí casi me pasó lo del ladrón de la cruz. Me dio una oportunidad al Señor. Si yo la hubiera despreciado, no fuera evangélico ahora. Porque yo acepté al Señor en un cementerio. No de El Salvador, sino de Guatemala. En la parte alta de Guatemala. Allí me llevó el Señor, especialmente. Eran las 9 de la mañana, 28 de diciembre de 1980. Estaba haciendo un frío. Pero allí me llevó el Señor. Y allí, tal vez un día les doy mi testimonio, tenía que darme unos 30 minutos solo el testimonio para recordarlo otra vez. Allí el Señor hizo que llegara una persona y me hizo el llamado. Y no me dijeron ni 2 veces. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? Por supuesto que yo estaba compungido ella. Porque es una historia larga. Para que entiendan esto tenía que contarles toda la historia. Yo estaba compungido, estaba, como dice mi hermano, estaba llorando, pero llorando.
Y según yo, los hombres jamás debían de llorar en aquella época. Hoy soy lloronazo y medio yo. Sí, no es veras, porque cuando el Espíritu Santo llega a la vida de uno, se transforma, las lágrimas brotan. Brotan las lágrimas. Sobre todo cuando uno está orando y el Señor le empieza a revelar cosas desde Él, normalmente, humanamente uno no resiste y la expresión es llorar. Entonces yo estaba llorando y allí me hizo el hombre el llamado y en la tumba de un anciano que a mí me tenía mucho cariño, había muerto hacía como 6 meses, allí me arrodillé para recibir al Señor como mi único y suficiente Salvador. 28 de diciembre de 1980. Hoy, 22 de febrero del año 2026, han pasado 16.492 días. Cuando les dé mi testimonio, sé que tengo la oportunidad, les voy a traer el acta que yo hice cuando acepté a Cristo. Yo hice un acta, porque era un hombre de letras y de estudios y cosas, empírico, pues, porque yo nunca fui, yo se lo saqué en 9º grado. Fui compañero de Baña allí sacando ahí contabilidad, ¿verdad? O fue, ¿cómo se llama? Oficina. No, contabilidad fue, ¿verdad? Sí, fuimos compañeros, yo también soy contador, estudiamos de noche. Pero lo que le quiero decir que en aquel tiempo yo leía mucho, yo me leía 2, 3 libros al mes, pero no en la Biblia. Y me atrapó el Señor y me atrajo a Él. 16.492 días de vida cristiana. Y entre las cosas que hoy le dije es que iba a leer la Biblia. 28 de diciembre de 1980, al 5 de abril que me bautizaron, yo había leído una vez la Biblia, en 3 meses. La primera vez que la leí en 3 meses. El año pasado la leí 2 veces en 3 meses, en 90 días. Hoy no, ya le dije al Señor que no, que hoy voy a ir un poco más despacio. Es que a mí la Biblia me atrae, yo puedo leer y leerla. Esta Biblia, yo compro una Biblia y la leo solo 10 veces. Cuando la he leído las 10 veces la guardo. Y ves que las dejo para predicar. Y algo ahí van quedando. Por cierto, un hermano me dijo que por qué no le daba una de mis Biblias, pero como yo las tengo pero ¿para qué las quiero de verdad? A lo mejor le voy a regalar una al hermano. Ya regalé una. A lo mejor me está oyendo la hermana que le regalé una, porque también me dijo que quería un recuerdo y me dijo, vaya, pues le voy a regalar una. No quería, pero se la di, porque solo la leo 10 veces, una Biblia. Y después, hoy estoy estrenando Biblia, hoy estoy empezando la lección una vez. Entonces piense que ahorita yo creo, sin temor a equivocarme, que he leído la Biblia unas 120 veces. En 45 años de vida cristiana. Por eso es que yo animo tanto a las personas que lean la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, esto que voy a decir no le gusta a los teólogos. No. Yo les digo, léanla sin tratar de aprenderle nada. Solo léanla despacio, léanla. Y la palabra, por el Espíritu Santo, va a empezar a enseñarles. Ahí van a ver. Yo lo poquito que sé de la Biblia, y usted puede hacer una prueba conmigo, dígame cualquier palabra o texto de la Biblia, no le voy a decir exactamente dónde está, pero sí puedo decirle, ese es de tal libro y está tratando este y este tema. Y nunca me he aprendido un texto de memoria, no. Pero predicando yo puedo darle pasajes muy largos, a pesar de que mi cerebro ya las venitas se van cerrando, conforme uno se va haciendo mayor y mayor, la retentiva es mucho menos, ¿verdad? Eso pregúntenle a cualquier médico que saben de eso, que incluso el anciano puede tener una demencia senil.
que se va volviendo uno algo loco. ¿Quién va a creer? Pero así es. Porque ya los pensamientos, porque se van cerrando esas venas chiquititas que uno tiene en el cerebro. Pero a mí el Señor me da la oportunidad de que no se me cierren todavía y por lo menos de loco no tengo nada. Más cuerdo que cuando tenía 20 años. Es seguro, ¿verdad? Seguro. Entonces, ¿a qué se debe eso? La transformación que Jesús hace en el ser humano. Él es el capaz que va a hacer las cosas. Entonces yo veo, hermano, que cuando es llamado y escogido, veamos los discípulos. Jesús los llamó, pero ellos ya habían sido escogidos. Él ya escogidos, ya estaban, hermano. Porque el Señor sabía, Él pasó una noche orando para el siguiente día llamarlos. Quiere decir que fueron escogidos, pero no habían sido llamados. Entonces, los llama, pero como eran escogidos de un solo, ninguno se resistió, nadie. Solo, sígueme, y ya. Y ya se iban tras él. Yo creo que a mí así me pasó. Solo uno me sígueme, y ya, y dije yo tras de él. Entonces, esa es la transformación, hermano. En términos sencillos, la operación que Dios hace en la vida del cristiano. Y a medida que, porque mira, hermano, hay hábitos que uno adquiere en la vida que son muy difíciles de dejar. Y si Dios no opera en uno, uno no cambia. Pero para que Él opere esos cambios, yo tengo que someterme a Él. Nuestro hermano pastor insiste en la oración y yo insisto en que oremos. Oremos. Realmente yo les he dicho muchas veces, nunca se vayan de su casa si no han orado. Y nunca se acuesten si no han leído la Biblia. Consejo de evangélico. Porque usted va a estar protegido, pues. Porque la operación de Dios allí se va dando. Entonces vemos, hermano, que el llamado es una revelación de Dios, que el ser humano empieza a entender que alguien lo está llamando y que uno no entiende la voz. Mira el caso de Samuel. Yo le hablaba, Samuel. No tengo idea cómo oía la voz de Samuel de Dios, ¿verdad? Despertaba él y se levantaba corriendo donde Elí, el sumo sacerdote. Él decía, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él decía, no, yo no te llamaba, vete a acostar. Se acostaba y le volvía a llamar Dios. Y volví otra vez. Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? No, hijo, si no te llamas, anda a acostarte. Y otra vez Dios le vuelve a decir, Samuel. Y otra vez donde Elí. Y Elí dice, regrésalo y acuéstate. Y si oyes otra vez, diles, habla porque tu siervo oye. Pero Samuel no sabía. Así que cuando por primera vez uno empieza, y yo estoy seguro que aquí hay muchos que entienden esto del llamado. Hay personas que a través de un himno les toca el corazón y aceptan a Cristo. Otros a través de un mensaje, una predicación, son tocados y reciben al Señor. Otros por el testimonio de una persona. Dios les empieza a hablar a través de la forma como el otro se comporta y deciden aceptar a Cristo. Pero ya no es una operación humana, es una operación divina. Dios está actuando allí para llegar y hacer esa obra. Y fíjense bien, mis amados hermanos y amigos que me escuchen y me oyen en diferentes lugares. Dios cuando llama, no llama porque quiere hacerle algo, no. Él lo llama porque quiere hacerle bien. Él lo llama porque quiere hacerle bien. Así que vale la pena. Usted ve quién llegó a ser Samuel, pero empezó por un llamado que no entendía. Entonces,
Esa es la transformación. Veamos algunos pasajes que hablan de la transformación. Veamos 2 Corintios 5:17. Estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden. Ni voy a abrir la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ah, ya ve. Entonces, cuando yo llego a ser que estoy en Cristo, ahí viene la transformación. Es lo que Jesús hace. Es lo que Jesús hace en la vida de una persona, que lo transforma y lo hace una nueva criatura. Porque mire, hermanos, realmente a todo cristiano se le exige que se porte bien. Eso no es cierto. Y hay algunos hasta le sacan en cara a uno y dicen que es evangélico. Y dicen que es evangélico. ¿No le han dicho alguna vez? A mí, gracias a Dios, no me han dicho. Tal vez detrás me han de decir a ver qué peste, pero yo no oigo. Pero lo que demandan de uno es buen comportamiento. A tal grado que la Escritura dice que venimos a hacer carta leída del mundo. Ah, ya ve. Así dice la Biblia. Yo no sé si ya lo han leído. Venimos a hacer carta leída del mundo. O sea que cada accioncita que usted haga lo están controlando. Ahora, ¿podemos portarnos bien honestamente? ¿Podemos? ¿Verdad que no? ¿Podrá pasar un día uno sin pecar? Como que si no hay hermanos. ¿Podemos pasar un día sin pecar? Tal vez, tal vez. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay ni a un justo que haga el bien y no peque. Entonces, el problema, hermano, que uno le, bueno, hoy tuvimos una clase preciosísima, hermano. Y ahí se nos enseñó que nosotros no podemos, pero por la ayuda y la gracia del Señor sí podemos. ¿Entiende? O sea que ahí es donde viene la transformación. Dice que nuestra transformación es como crecimiento, que vamos creciendo espiritualmente, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, para que llegue a ser como la imagen del que lo creó. Eso es lo que Dios quiere. Y no así dice la Biblia al principio, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Así dice la Biblia. Entonces ahora nosotros que venimos de retroceso a saber cuánto, ahora quiere que en el regreso yo llegue a adquirir otra vez ese nivel. La estatura del varón perfecto. Como le digo, es una, vaya, cuando se predica la palabra, es la semilla que se está regando. Usted la oye y esa palabra queda en usted. Después va el grupo de crecimiento y le vuelven a fortalecer. Eso es como que si están regando esa semilla. Fíjese bien. Y la Biblia dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano, cuando yo soy susceptible al llamado, empiezo a crecer. Ahora, escogido. Cuando yo, hermano, acepto a Cristo, ya tengo digamos, la calidad de ser escogido. Porque yo ya recibí al Señor. Y fíjese bien,
este pasaje que leímos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, es el final de una historia, de una parábola. La parábola de la fiesta de bodas. Hizo el padre de familia una fiesta y la organizó y regó las invitaciones a todos. Y les dijo, para tal día va a ser la fiesta. Cuando llegó la fiesta, mandó a sus criados y les díganle que se venga hoy porque hoy es la fiesta. Ya todo está preparado, ya están matados los bueyes gordos, todo listo, solo para que vengan a disfrutar de la fiesta. Y uno le dijo, lo que pasa es que tengo una finca y la tengo que ir a ver, no puedo ir. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a ir a probar, no puedo ir. Otro le dijo, me acabo de casar, dígale que me perdone, pero no puedo ir. Y no fueron, y a la fiesta preparada. ¿Y qué dice el padre de familia? Y véalo. Y les dijo a los que váyanse por las calles, por todos lados. Al que hayan allí, tráiganlo a la fiesta. Pero, para entrar a la fiesta, tenía que recibir una vestidura, que se la daban allí, para entrar a la fiesta. Ya lo vestían de boda. No tenía una invitación ni nada, sino que a la fuerza lo metieron. Pero ya estaba vestido de bodas. Y llegaron del patrón y le dijeron, mire, ya, pero falta, pues váyanse a las calles donde sea, pero que se llene mi casa. Al fin la llenaron y le fueron a decir al amo, ya está lleno. Y él contento entró a verlo y vio que uno no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda, fíjate. Y le dijo, ¿cómo es que estás aquí y no estás vestido de bodas? Y enmudeció al hombre, no le puedo decir nada. Porque la vestidura allí se la daban. Él sencillamente no se la quiso poner. Entonces, bien, el llamado era para todos, abierto. Los escogidos eran los que tenían la vestidura de bodas. Cuando lo vio, le dijo, sáquenos, le dijo. Échenos afuera las tinieblas y es el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes ven, no es que sean muy poquitos los escogidos, no, son muchos. Dice que todos los llamados, solo uno no estaba escogido. ¿Por qué? Porque no se puso el traje de boda. Así que, además la Biblia dice, fíjese, que lo poquito de Dios es más grande que todo lo que el ser humano pueda saber. Así que cuando dice muchos los llaman y pocos los escogidos, lo poco de Dios, hermanos, van a ser miles y miles y miles de millones de personas que se van a salvar por la predicación del Evangelio y por el poder de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y maldad. Yo quiero que entendamos eso. Entonces, llamados y escogidos, hermanos, son frases paralelas, pero que tienen su mismo significado, tienen su misma intención, llevar el hombre a Dios para que deje moldear por él. Ahora quiero hablarles de un ejemplo nada más, porque si les hablo de dos no terminamos esta tarde. Quiero hablarles de un ejemplo de un escogido. Mire, hay tantos, hermanos. Yo les podría decir hablemos de Enoc, por ejemplo. Enoc fue llamado y escogido. Abel fue un llamado y un escogido del principio, ¿no? ¿Y qué podíamos hablar de Samuel, de Matusalén, el mismo papá de Enoc? Y pudimos hablar ya de los profetas, como el caso de Elías, Jeremías, hombres valerosos como Jeremías, y tantos hermanos, los apóstoles, los evangelistas que han habido a través del tiempo, tantos y tantos. Se podía hablar de la Virgen María, por ejemplo de
de su misión y de transformación. Entonces, si ustedes ven, hermano, para que uno fructifique como hijo de Dios, necesita la intervención divina. Entonces, veamos ahora un ejemplo. Veamos, he elegido para esta vez San Juan. Ya han oído de San Juan, ¿verdad? Quiero que vayamos a Marcos 3:17. Marcos 3:17. Capítulo 3, verso 17. ¿Ya lo tienen? Dice, ahí está hablando de cuando el Señor escoge sus 12 discípulos. Pero me interesa en el verso 17 porque ahí está Juan. Verso 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ahí está el llamado de Juan Mir. 3:17 de San Marcos, ahí está cuando Jesús llama a su hermano Jacobo y llama a Juan para que sea. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban remendando las redes de su papá Zebedeo. Y allí lo llama el Señor. Y le empiezan a seguir. Pero ellos vinieron a ser los discípulos. Ellos ya estaban elegidos, solo faltaba el llamado. Pero fíjese bien, a Jacobo y a Juan les puso el Señor Jesús. Ahí cuando dice apellido es sinónimo de apodo. Les puso un apodo. ¿Cuál fue el apodo que el Señor les puso a ese par? Hijos del trueno. ¿Cómo sería el carácter de ellos, ¿verdad? Para que le haya puesto hijos del trueno. ¿Qué apellido le pusiera Jesús a usted? Imagínese uno. A saber cómo me hubiera puesto a mí, quizás perezoso, ¿verdad? Con el venir de los días se me iba a ir quitando la pereza y iba a llegar a viejo trabajando. A saber, pues, se me antoja nada más. Pero a ellos les puso hijos del trueno. Han de haber sido un carácter impulsivo, hermano. Que peleaban por cualquier cosa. Y para que le llamara al Señor hijos del trueno. O sea, bueno, cuando llamó a Judas, ¿cómo les dijo a los, yo los he llamado a ustedes 12, les dijo, pero uno de ustedes es diablo. ¿A quién estaba refiriendo? A Judas el traidor. O sea, él sabía perfectamente el carácter. Esas 12 personas que el Señor llamó, cada uno tenía su propio carácter. ¿Qué dice de Pedro, hermano? Oh, Pedro sacó el corvo. Sacó su espada y le quitó la oreja a Malco, ya se acuerdan. Le quitó la oreja a Malco. Era de un carácter tremendo, hermano. Y tenía la misión de ganar al mundo. Y así era Juan, hijo del trueno. Y mire, hermano, fíjese que iban subiendo iban para Jerusalén y pasaron por Samaria. Y precisamente Juan y su hermano Jacobo los mandó que fueran allí a una aldea para ver si podían recibir a Jesús y los rechazaron. Y regresaron bien enojados los dos, no quisieron. Y le dijeron, ¿por qué no nos das permiso? Le dijo, que hagamos descender fuego como Elías y los quememos a todos. Mire cómo eran, hermano. Y ya el Señor iba para la cruz. Tenían 3 años y meses ya de estar allí y todavía eran los mismos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes no saben qué espíritu tienen, les dijo. Seguían siendo hijos del trueno, el Juan. Pero cuando vino el Espíritu Santo, esa gente cambiaron. Nuevas criaturas de verdad. Y mire, fueron capaces de todo.
A tal grado, hermano, que Juan, con todo el carácter impulsivo que tenía, con todo tener el apellido de hijo del trueno, con todo eso, llegó a ser el discípulo amado. El discípulo amado. Imagínese. Qué cambio, ¿verdad? Ve usted a Juan, hermano. Ahora, ¿de qué es capaz una persona cuando es transformado? ¿De qué es capaz? Dice que Juan y Jacobo le dijeron que hasta la mamá los acompañó. Quisiera que nos hicieras un favor, ¿qué es? Que yo me siente a la derecha y mi mano a la izquierda de ti cuando... Ah, no, les dijo, ustedes no cambian. Se va a sentar alguien a mi derecha, otro a la izquierda, pero no es el que quiera, sino el que mi padre ya tiene elegido, les dijo. Pero imagínense, hermano. Otra vez los ha ido discutiendo, ¿y quién va a ser el más grande de los 12? ¿Quién va a ser el más grande en el reino? Ellos ya sabían que Jesús iba a llegar a ser el rey, pero era el concepto que tenían mental, era el concepto mental que tenían que Jesús iba a ser como David y que iba a liberar al pueblo de Israel del dominio romano. Y Jesucristo venía no para tener un reinado terrenal, sino un reinado eterno. ¿Entiende? No lo entendían y lo entendieron hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero mire, hermano, este Juan fue tan fiel, que es impresionante, hermano. Fue tan fiel, él no dejó al Señor por nada, él no dejó al Señor bueno, por ejemplo, ustedes saben que Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Y dice que como al Señor lo entraron al pretorio en los romanos, y Juan entró porque era amigo del jefe. Él entró y Pedro andaba por ahí queriendo entrar y fue Juan a decirle a la portera que lo dejara entrar. Y entra Pedro solo para que negara a Jesús 3 veces. Pero Juan no, hermano. Se quedó allí. Vio todo el juicio sumario que le hicieron al Señor. No negó a Cristo. Él estuvo con él allí. No lo dejó, hermano. Él aguantó todo el sufrimiento, todo el dolor que Cristo estaba padeciendo. Indudablemente lo sentí en carne propia. Donde miraba a Jesús sufrir, indudablemente él sentía como que si él estaba ahí en el momento con él, no lo dejó. Él oyó las 7 palabras que Jesús dijo, él las oyó. Él estuvo con... No, y no dice la Biblia que todos lo abandonaron. Sí, pero Juan no. Es como María Magdalena, nunca lo abandonó. Algún día les voy a hablar de María Magdalena para que vean la transformación, porque en el hombre y a la mujer es lo mismo. Es igual. Porque ya acuérdese que Jesucristo ya vino a quitar ese problema que había de distinción entre el hombre y la mujer. Ya en la gracia no hay ni hombre ni mujer, sino que estamos a la misma altura espiritual. Los dos tenemos la misma altura espiritual. Y bendito sea Dios que cuando el Señor nos lleve, ya no va a haber hombre o mujer, sino que vamos a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, sino que vamos a estar siempre para adorar a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí y por usted. Entonces, si usted ve, hermano, a Juan, es un hombre impresionante, ¿o no cree? Porque él estuvo en la cruz. Y le voy a mostrar cómo, porque pues, hay que demostrarlo con la Biblia, ¿verdad? Veamos, hermano, San Juan 19, 25 y 26. Vamos a San Juan. Regresemos un poquito porque estamos en San Marcos. No, para atrásito, perdón. San Juan.
San Juan, vamos a leer 19, capítulo 19, versos 25-26. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 25. Oiga, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Un día les voy a predicar sobre Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ya ve, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y en el verso 27, después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dice, hermano, que ¿quién es el escritor del Evangelio de San Juan? Juan. Él lo escribió. Pero mire, si usted hubiera escrito esto, ¿qué hubiera puesto? Si usted viera que en lugar de Juan hubiera estado allí y después hubiera contado el acontecimiento, como vio a su madre y le dijo: he ahí tu hijo. Y a mí me dijo, le pusiera usted, y a mí me dijo: ahí tu madre. Y él no pone sífilis. ¿Se da cuenta? Que no habla en primera persona, Juan. Eso está demostrando que él era un hombre humilde, hermano. Sencillo. Mire, se lo vuelve a decir. Dice, mire, y después dijo al discípulo, que era él: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que María, la Virgen María, la madre de Jesús, ya después se fue con San Juan. Y él era como su hijo, cuidándola por el encargo que el bendito Hijo de Dios le había dado. Pero vea la característica de Juan. ¿Cómo siendo hijo del trueno, hermano? Pudo llegar a hacer eso. Estuvo en la crucifixión, estuvo en la resurrección. Él y Pedro, bueno, la primera que encontró la tumba vacía fue María Magdalena. Y ella les va a decir a Pedro y a Juan que está abierta la tumba. Y ellos van a ver y ya el cuerpo del Señor no está ahí. Pedro y Juan. Juan era más joven, corre primero, ve la tumba vacía, entra y ve, no dice nada. Pedro entró, vio cómo estaban las cosas ahí. Después Juan entra otra vez y vio y creyó, dice la Biblia. Juan creyó. Él vio, hermano, todo eso. Él vio cuando Jesús sube al cielo y les ordena que se queden allí en el aposento alto. Juan estuvo orando con los otros hermanos allí hasta que vino el Espíritu Santo y los bautizó y les dio más fortaleza todavía. Juan ahí estuvo, hermano. Y ahora veamos ya Juan anciano. Según la tradición, déjeme 5 minutos. Según la tradición, Juan, los césares, queriendo hacerle mucho daño a Juan y al Evangelio, dicen que pusieron a hervir un gran perol de aceite hirviendo y metieron a Juan allí. Y no le pasó nada, hermano. No le pasó nada a Juan. Quizás estaba algo quemado del sol y cuando salió bien chelito Juan. No se murió. Entonces César, enojado, lo mandó a la isla de Patmos, a él solito, para que allí se muriera de hambre. Pero resulta que el Juan lo lleva, él solito, hermano, él solito. Es posible que lo llevaron jueves o viernes, tal vez. Pero cuando viene el primer día de la semana, él hace su escuela dominical él solito, hermano. Juan. Y usted lee en Apocalipsis. Aquí que yo estaba en el Espíritu
en la isla de Patmos por causa del testimonio del Evangelio. Estaba en la isla de Patmos y oí una voz, dice. Se lo leo. Vamos, Apocalipsis, vaya, ya vamos a ir terminando. Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis. Dice el verso, mire que el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ve ahí a Jesús él, pero ahora ya no ve como aquel Jesús que él conocía. Ahora ve un Jesús impresionante, lleno de gloria. Lo está viendo totalmente diferente. No es el Jesús que él conocía. Y para ir concluyendo, quiero que vayamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Dice bien. En el capítulo 5 se habla de los sellos. Y aquí son los juicios que Dios va a mandar sobre esta tierra en la gran tribulación. Óigame. Y vi a la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, oiga hermano, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Óigame, mira la reacción de Juan en el verso 4. Y lloraba yo mucho. Ahí sí se pone él en primera persona, ¿mira? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y lloraba mucho. ¿Por qué? ¿Por qué habrá llorado Juan? Mucho. ¿Por qué? Él sabía quién era Jesús. Cuando hablen de que van a buscar quién es digno, ¿en quién cree que le llegó la mente a Juan? ¿Cuál era el único digno que él conocía?
ni más ni menos que su maestro, el que lo había visto en la cruz, el que lo había visto que había muerto, el que había visto que lo habían descendido la cruz, que José de Arimatea y Nicodemo lo agarraron para ponerlo en una tumba. Él vio el siguiente día cuando la tumba estaba vacía. Él vio cuando se le había aparecido a María Magdalena y después se le apareció a ellos. Él había visto todo. Precisamente ya resucitaba el Señor una mañana que decían iba a pescar. Llegan sin haber pescado nada. Y cuando ven en la playa hay un fuego junto allí con un pescado asándose y pan. Y les dice, hijitos, ¿han pescado algo? No, le dijeron, pues vengan, van a desayunar conmigo. Y les dice que tiren la red. Y tiran la red y agarran 153 peces enormes. Y bajan y comen con él. Pero ya cuando han terminado la cena, Jesús ya resucitado, le dice a Pedro, sígueme. Y empieza una plática con Pedro. Y van caminando. Después que le había dicho 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y ellos van caminando y Pedro vuelve atrás. Y Juan iba detrás de ellos. No lo habían invitado a él. No lo habían invitado, pero iba detrás de ellos. Y Pedro le dice, ¿y este? ¿Y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿Verdad que así dice la Biblia? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Desde entonces dijeron que él no se iba a morir, Juan. Y cuando lo meten al aceite que no se quema, más creyeron que no se iba a morir. Pero Juan sí se murió. Pero entonces lo que quiero aquí es que Juan está llorando, hermano. Llorando. Porque él esperaba que el que apareciera ahí, pues, hemos hallado un digno. No aparecía. Hasta que uno de los ancianos le dice, mire, le dice, en el verso 5 Apocalipsis, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y tratar sus 7 sellos. Y mire el verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro. Juan había dicho, este es el que yo quería. Aparece Jesús ahí en medio. Hubo toda la ceremonia, pero no estaba el héroe, faltaba el héroe, Cristo. Y Juan fue testigo en el cielo de eso. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ya se abrieron los 7 sellos? ¿Ah? No se han abierto todavía. Pero el secreto está revelado. Hoy sabemos quién es el que va a desatar esos sellos. Y sabe que le digo una cosa. Nosotros vamos a ver cuando Él abra esos sellos. Porque antes que eso sea, va a ser el rapto de la iglesia. Y nos vamos a juntar con Él. Y vuelta queda Jesús, vuelta quedamos nosotros. Y Juan va a andar ahí. Para mí va a ser un privilegio predicar con Juan. Mira, Juan, ¿y cómo te pusieron hijo del trueno? Concluyo con esto. Juan, el que comenzó siendo hijo del trueno, terminó como el apóstol del amor. Así es, hermano, que el único que nos puede transformar de verdad es el Señor Jesús. Pero tenemos que recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy quiero hacerles una invitación. Si hubieran alguien esta tarde que quisiera aceptar a Cristo y someterse
bajo la poderosa mano del Señor, para que empiece la obra de transformación de parte de Cristo en su vida, hágalo hoy. Levante su mano y díganos, yo quiero. ¿Habrá alguien? No me gusta hacer llamados muy largos, pero si hubiera alguien, quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien? Si quiere reconciliar con el Señor, si va a aceptar a Jesús por primera vez, ¿habrá alguien esta tarde? ¿O todos somos evangélicos? Vamos a hacer una pregunta sencilla. Levante la mano, ¿quiénes son evangélicos ya? Casi todos, ¿verdad? Si usted no levantó la mano, ¿quiere hacer conmigo esta oración que vamos a hacer ahorita? ¿Quiere hacer conmigo esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos, hemos oído tu palabra. Hemos entendido que solos no podemos. Comprendemos, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos. Pero esta tarde estamos aquí. Y yo reconozco que no puedo. Entonces quiero pedirte que tú me ayudes. Y quiero recibirte hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname mis pecados, mis culpas, mis fallas. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando llegue el momento de llamar a los escogidos y se mencione mi nombre, yo diga, heme aquí, aquí estoy. Porque un día como hoy, usted recibió a Jesús como su Salvador. Bendito Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu llegue a donde nosotros ni nos imaginamos que puede llegar, pero que tú hagas esa obra transformadora y que nos permita seguir acercándonos más y más y más a ti, y que nos ayudes a hacerte fiel como lo fue Juan, que en los momentos más críticos de la vida, cuando todos anduvieron huyendo, él estaba presente allí para que esa obra tuya no se detenga. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios todavía? No, es verdad. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios todavía?